La ciencia y la mecánica de materiales son una de las herramientas más importantes para el cálculo y la estimación de parámetros fundamentales dentro de estructuras y componentes mecánicos que son utilizados dentro de nuestra vida cotidiana y también a nivel industrial, dentro de los más simples como un resorte hasta sistemas de mecanismos sofisticados como robots y otros. En este caso, se presentará mediante el diseño de un resorte que se caracteriza por poseer una configuración mecánica en forma de hélice, por lo que tendría una función vectorial de R en R3, permitiendo así realizar el cálculo de varios parámetros fundamentales dentro de los criterios de diseño de la mecánica de materiales. Para la manufactura automática de estos resortes, uno de los parámetros que se debe tomar en cuenta en este caso dentro de una máquina cortadora y enrolladora de alambre son la curvatura que permite establecer la velocidad con la que se enrollará el cable, la longitud y el radio del mismo, teniendo así un valor de la constante de presión en función de estas variables. Por esto, dentro de la metodología se establece el tipo de material a utilizar para nuestro resorte conjuntamente con su diámetro, expresado con la letra D, y con el radio que tendrá nuestro resorte, expresado con la letra R, para de esta forma lograr obtener el número de vueltas que requiere nuestro resorte para una constante de compresión requerida. Una vez determinado el número de vueltas de nuestro resorte, se procede a determinar la distancia entre cada vuelta del resorte, expresada con la letra X, en base a una altura dada de nuestro resorte. Una vez estimados estos parámetros, se procede a realizar la modelación de nuestra curva de forma de trayectoria para calcular su longitud y su curvatura. Prosiguiendo con el desarrollo, vamos a determinar el número de vueltas del resorte y la distancia entre ellos. Bueno, de acuerdo a la mecánica de materiales, la constante de un resorte puede determinar mediante las siguientes fórmulas. En la primera fórmula, K es igual a G por D elevado a la cuarta sobre 8 que multiplica a 2R elevado al cubo por N. En la segunda fórmula, R es igual a D menos D sobre 2, donde en la primera ecuación nos dice que K es la constante del resorte en libras sobre pulgadas. D mayúscula es el diámetro externo que comprende el diámetro del alambre en pulgadas. D minúscula es el diámetro del alambre seleccionado. G mayúscula nos dice que es la constante de módulo de cizallamiento del material en libras por pulgadas al cuadrado. N es el número de vueltas del resorte y R es el radio medio del resorte. Como podemos observar en la imagen, nos da o nos determina lo que se necesita para realizar el cálculo. Mediante la ecuación 1 y teniendo en cuenta que el resorte a diseñar es un resorte de acero inoxidable con un diámetro de 0.2 pulgadas, con un radio medio de 1,2 pulgadas y una constante de 20 libras por pulgadas. Se tiene que, dados los valores, vamos a consultar en el libro de cálculo de materiales, en el cual nos proporciona y nos muestra los diferentes constantes que existen. Como vamos a utilizar el alambre de acero inoxidable, sabemos que la constante es de 11,2 por 10 a la sexta. Ahora sí, en base a las primeras ecuaciones, vamos a calcular el número de vueltas, en el cual es, despejando de la primera ecuación, obtenemos que N es igual a la constante del módulo de cizallamiento del material en libras por pulgadas al cuadrado por
el diámetro del alambre seleccionado elevado a la cuarta sobre 8, que multiplica a 2 por el radio medio del resorte, todo esto elevado al cubo, por K, que es la constante del resorte en libras por pulgadas. Ya obtenido los valores que nosotros mismos proporcionamos y la constante consultada, obtenemos y reemplazamos que el número de vueltas es igual a 11,2 por 10 elevado a la sexta por 0,2 elevado a la cuarta sobre 8 por 2 por 1,2 elevado al cubo por 20, dándonos así que el número de vueltas son 8. Ahora, considerando que la altura de nuestro resorte deberá tener una altura de 8 pulgadas, se tiene que calcular el distanciamiento entre cada curva, es decir, X es igual a H sobre N, donde X, que es igual a H, vendría a ser la altura, es decir, 8 pulgadas, sobre N vendría a ser el número de vueltas, es decir, 8. 8 sobre 8 nos da como resultado que es 1 pulgada, indicándonos así que es la separación entre cada giro de nuestro resorte. Prosiguiendo, realizamos el modelado de la función vectorial. De acuerdo a criterios de gráficas de funciones vectoriales de una variable, se tiene que un espiral o hélice en 3D puede modelar mediante la expresión general dada como f de t es igual a r por seno de bt, r por coseno de bt, t, donde r representa el radio de giro de nuestra hélice y c es la variación de la hélice en el eje z. Para obtener el valor de b, se establece la relación dada de acuerdo a las relaciones obtenidas de la gráfica en una hélice dada por b es igual a c sobre d, donde d es la distancia entre cada curva. Esto dándonos así que d se tiene que es 1 y b es igual a 6. Teniendo en cuenta los datos obtenidos anteriormente, se puede modelar la trayectoria de nuestro resorte de la forma f de t es igual a 1,2 por seno de 6t, 1 por 2 por coseno de 6t, t. De acuerdo a definiciones del cálculo vectorial, se puede determinar la longitud de nuestro alambre de acuerdo a la ecuación f de t es igual a 1,2 por seno de 6t, 1,2 por coseno de 6t, t. Derivando esta función tenemos que f de t es igual a 7,2 por coseno de 6t, menos 7,2 por seno de 6t, 1. Se procede a hallar la longitud de nuestro alambre a partir de la siguiente fórmula. Longitud es igual a la integral que va desde 0 hasta 8 del módulo de la derivada de nuestra función por dt. Desarrollando el módulo de la derivada de nuestra función, tenemos que es igual a la raíz de 7,2 por coseno de 6t todo es al cuadrado más 7,2 por seno de 6t todo es al cuadrado más 1 al cuadrado, obteniendo como resultado raíz de 52,84 o que esto es igual a 7,269. Una vez hallada el módulo de la derivada de nuestra función, procederemos a aplicar nuestra fórmula longitud es igual a la integral de 0 hasta 8 de nuestra función de raíz de 52,84 por dt. Como la raíz es una constante, se procede a sacar fuera la integral y resolvemos la integral. Una vez que resolvemos la integral, obtenemos que la longitud es igual a 58,152 pulgadas. Para una producción de 1000 resortes se requerirán 5815,2 pulgadas de alambre de 0,2 pulgadas, que equivalen a 147,7 metros. Teniendo en cuenta un valor de 27,8, los 100 metros de cable se tiene un costo en materia prima de
costo es igual a 147,7 por 27,8 sobre 100. Esto nos da un valor de $41,07. A continuación vamos a realizar una comprobación a través de un software conocido como MATLAB. Este software, en su traducción, en sus abreviaturas, data como laboratorio de matrices. Es un sistema de cómputo numérico que nos ofrece un entorno de desarrollo integrado y cuenta a su vez con un lenguaje de programación propio. Está disponible para varias plataformas. Como ya mencioné antes, es un programa que nos permite realizar cálculos numéricos con vectores y matrices, y por tanto también se puede trabajar con números escalares, tanto reales como complejos, también con cadenas de caracteres y con otras estructuras de información más complejas. Como mencioné antes, esta comprobación vamos a realizarla mediante un script que nos va a permitir determinar el número de vueltas de nuestro resorte con datos solicitados como se muestra en el código que tenemos aquí. Pero también vamos a definir sobre qué es este llamado código script. Un script es un archivo que contiene múltiples líneas secuenciales de comandos de MATLAB. Recordemos que son propios de este software. Y este script contiene funciones que se pueden ejecutar escribiendo inicialmente un título, ¿sí? Y luego a partir de ese título vamos digitando algunos comandos. Como podemos ver aquí, tenemos algunos comentarios, ¿sí? Los que están en color verde tenemos alguna definición de los comandos ingresados mediante las escrituras en tono violeta. Una vez que nosotros nos encontramos aquí, vamos a ejecutar este script. Lo ejecutamos. E inmediatamente nos va a permitir gestionar una mini calculadora. Cuando nosotros realizamos un script, estamos diseñando un mini software que nos permite realizar cálculos indefinidamente de algo en específico. En este caso nosotros estamos realizando de una hélice. Por lo tanto tenemos aquí una mini calculadora donde vemos el comando de Windows, donde nosotros podemos ingresar valores. En este caso vamos a ingresar los valores que hemos ya preestablecido desde el inicio del proyecto. Nos pide que indiquemos el valor del diámetro del alambre en pulgadas. No olvidemos que este valor era 0.2. Una vez que nosotros ingresamos este valor, vamos a dar un enter y nos va a proporcionar opciones de con qué va a ser construido este resorte. En este caso tenemos aluminio, acero inoxidable, entre otros. Nosotros vamos a trabajar con el acero inoxidable. Digitamos 2, damos otro enter y nos va a pedir que escribamos la constante del resorte, ¿sí? Si bien recordamos, la constante del resorte era igual a 20 entre libras por pulgadas. 20, damos enter y ahora nos va a solicitar que escribamos el radio medio del resorte en pulgadas, que era igual a 1.2. Damos otro enter y nos va a solicitar que definamos la altura del resorte en pulgadas, que era igual a 8. Damos otro enter y nos va a botar el resultado de la longitud del alambre aquí, en esto que estoy subrayando. Aquí, eso. Ahora esta mini calculadora nos permite una opción extra, que es la de poder visualizar la gráfica luego de haber realizado los cálculos. Nos pide que digitalicemos el número 1. Damos enter y como podemos observar, tenemos aquí nuestra gráfica, ¿sí? La cual puede ser movida para observarla desde diferentes ángulos.
Todo es cuestión de perspectiva, ¿sí? Tenemos desde una vista superior, que es una circunferencia perfecta, pero en las vistas laterales podemos darnos cuenta de la hélice. Para el cálculo de la curvatura de nuestro resorte nos basamos en las definiciones básicas del cálculo vectorial, que nos dice que K, que es igual a la constante del resorte, es igual a el módulo de la derivada del vector tangente en función de t, esto sobre el módulo de la derivada de r, que es la curva o trayectoria en función de t. Esto a su vez quiere decir que es igual al módulo de la derivada de r en función de t por el producto cruz de la segunda derivada de r en función de t. Todo esto sobre el módulo de la derivada de r en función de t elevado al cubo. Para nuestra trayectoria tenemos la siguiente función vectorial. R de t es igual, en el componente y tenemos 1.2 que multiplica al seno de 6t, en el componente j tenemos 1.2 por el coseno de 6t y en el componente k tenemos t. Procedemos a hacer su primera derivada, dando como resultado que es igual, en el componente y 7.2 por el coseno de 6t, en el componente j menos 7,2 por el seno de 6t, y en el componente k es igual a 1. Una vez obtenido su primera derivada, procedemos a hacer la segunda derivada de la misma, obteniendo como resultado en el componente y menos 43.2 por el seno de 6t, en el componente j menos 43.2 por el coseno de 6t y en el componente k es igual a 0. Una vez obtenido la primera y segunda derivada de r, procedemos a hacer su producto cruz, realizando una matriz, la cual contendrá tres componentes, i, j y k. Procedemos a ubicar respectivamente y resolvemos la matriz, dando como resultado que en el componente i tenemos 43.2 por el coseno de 6t, en el componente j 43.2 más el seno de 6t y en el componente k menos 311.04. Una vez obtenido el producto cruz entre la primera y segunda derivada de r, procedemos a calcular el módulo de la misma, el cual nos indica que tenemos que elevar cada componente, elevarlo al cuadrado, y todo esto ubicado dentro de una raíz, el cual nos da como resultado 317. Una vez obtenido el valor del módulo entre el producto cruz de la primera y segunda derivada de r, procedemos a calcular el módulo de la primera derivada de r, esto elevado al cubo. Entonces ubicamos nuestra r', que como habíamos mencionado, en el componente i es 7.2 por el coseno de 6t, en el componente j menos 7.2 por el seno de 6t y en el componente k, que es igual a 1. Esto elevado al cuadrado y reducido en términos, nos queda que es igual a la raíz de 7.2 al cuadrado más 1 al cuadrado, y todo esto elevado al cubo. Resolviendo nos queda que es igual a 384.1. Una vez obtenido el valor del módulo de la derivada del vector tangente y el módulo de la derivada de la curva, procedemos a realizar un coeficiente como nos indica en la fórmula, quedando que k es igual a 317 sobre 384.1, que nos arroja un resultado de 0,825. Este valor viene siendo finalmente la constante de la curvatura del resorte. Como conclusión podemos decir que, aplicando los conceptos básicos del cálculo vectorial, podemos determinar la longitud que debe poseer un cable en base al diámetro del alambre utilizado y determinar el número de vueltas que ésta tendrá, a su vez aplicando el cálculo de longitud de funciones vectoriales de tipo hélice. De igual forma, diseñando en un software y haciendo uso del mismo,
para su respectiva comprobación o verificación.